Bien, a ver, espera a ver si puedo yo activar esto de aquí. Cámara, ¿cómo está esto? Esto es activado, ¿no? Joder, a ver, perdón. ¿Cómo pongo esto? Uy, a ver. Ay, ahora sí, ¿no? Se me ve. Uy, ¿qué hice? Sí, todo bien. Sí, vale. Ujú. Hola, buenos días, buenas tardes para vosotros y para mí buenas noches. Vamos a ver si empezamos hoy con la gente que está todavía viva por aquí en el curso. Los que vais sobreviviendo, que ya sois la mitad. La mitad, no sé si ha naufragado ya por ahí en la isla de la perdición, o del desierto, o lo que sea. Bueno, en fin, vamos a rescatar a los que se puede y a los que no se puede, pues ya nada, ya no hay más salvavidas para la demás gente. Vale, bueno, fuera de bromas, si queréis, podemos empezar con un poco de del curso de la semana del día de hoy. Y al final damos unos minutos como para bueno, hacer algunas aclaraciones con fechas, con cómo vamos como, con el tema de los avances de los artículos y bueno, algunos comentarios por ahí. Vale. Entonces, habíamos hablado la semana anterior, y yo ahora puedo compartir, ¿no? Vale, puedo compartir por aquí. Habíamos hablado la semana anterior de los operadores booleanos, de cómo elaborar la ecuación de búsqueda. Vamos, o por aquí, ¿no? Habíamos visto, por hacer un feedback de unos 2 minutos, habíamos visto esto, ¿no? Las herramientas para crear una estrategia de búsqueda, el lenguaje libre versus el lenguaje controlado. Y creo que nos quedaba un poco mirar el tema de la precisión versus sensibilidad, que esta la había comentado muy rápida, pero creo que puedo precisar algunas cosas el día de hoy. Y los operadores booleanos, ¿no? Que era lo que habíamos dicho. Entonces, si recordáis, para el lenguaje controlado, hablábamos de los términos MES, los términos DES y, y los tesauros. Con los tres tipos de vocabulario controlado se puede hacer búsqueda. Cuando entramos, por ejemplo, a la plataforma de PubMed, tenemos los términos MESC. Los términos MES, recordaros que es un vocabulario eh, controlado, un vocabulario que está indexado en la plataforma en la plataforma de PubMed, y los términos en sí con los que se han descrito problemáticas se llaman operadores, bueno, sí, operadores o descriptores DESC. Perdonad, MES, que son los de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Y luego también tenéis los términos DES, que son los descriptores para ciencias de la salud. Esos se encuentran bueno, principalmente son análogos a los términos MEX, a los términos IMES, pero estos tienen una particularidad que fueron creados por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, principalmente. Bueno, acá de efectos prácticos creo que se solapara un poco, pero eh, creadas para igual describir o indexar fenómenos a un lenguaje controlado. Entonces, la ventaja que hablábamos al trabajar con términos DES es que podemos utilizar descriptores en portugués, en francés y también en inglés. ¿Vale? Entonces, es un poco lo que habíamos visto. Y luego de los operadores booleanos, si recordáis, habían dos tipos de operadores, ¿sí? ¿Recordáis cuáles eran los primeros tipos de operadores booleanos que habíamos visto? ¿Alguien lo quiere comentar? Bueno, no lo queréis comentar, ¿no? Vale, pues los operadores que habíamos visto eran los operadores lógicos, ¿sí? Si recordáis, los operadores lógicos son los operadores OR, AND, o AND y NOT, ¿sí? Son los operadores lógicos. Y luego hablamos de otros operadores que son los operadores de proximidad. Los operadores de proximidad que eran el same, el near, ¿vale? Entonces, estos operadores son realmente útiles.
tanto los lógicos como los de proximidad, pero los de proximidad requieren una formación mucho más avanzada. Vale, entonces yo creo que para empezar, si vamos con los operadores lógicos, yo creo que con eso nos podemos apañar bastante bien para elaborar la estrategia de búsqueda, si os parece bien, ¿vale? Entonces, mirad un poco esto, que esto no lo tenía aquí, pero el, este es un recuperado de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, lo que os comentaba, ¿no? Hay como 16 categorías MES eh, para los descriptores aquí, ¿no? Son 5 categorías, lo veis por aquí, y inician como en este año, en 1986. Vale, esto solamente para que lo tengáis un poco como un dato adicional. Pero bueno, lo que nos atrae hoy es un poco hablar de la sensibilidad. Entonces, las búsquedas, la mayoría tenéis ya los objetivos, los criterios y también estáis como trabajando en en la ecuación de búsqueda, ¿vale? Entonces aquí hay dos tipos. O se puede dividir la ecuación. A ver si me puedo explicar con esto. Puede tener una característica más bien, que puede ser o la búsqueda muy sensible, ¿vale? Esto es, por ejemplo, una búsqueda sensible o muy sensitiva, ¿vale? Y en cambio por acá vamos a tener una búsqueda muy precisa. ¿Veis? Entonces aquí, claro, tenéis en este eje la precisión y acá tenéis la sensibilidad. Entonces, claro, qué es lo que estáis viendo aquí? En los resultados de la búsqueda precisa, claro, vais a encontrar específicamente los resultados que estén indexados a esas palabras, ¿vale? Y una forma de crear una búsqueda precisa es, por ejemplo, utilizando el operador NOT. El operador NOT te permite realizar una búsqueda mucho más precisa, ¿vale? Ventajas, cuando los fenómenos son ampliamente estudiados, te permite delimitar. Hablamos de que en algunas problemáticas puedes encontrar, por ejemplo, no sé, más de 10.000 o más de 20.000 artículos sobre un tema, ¿sí? Pero desventajas es que podéis dejar cosas de valor fuera, ¿vale? Entonces imaginaros que como la búsqueda es tan precisa, hay un autor Nobel en una determinada problemática que no indexó específicamente su artículo con las palabras que estáis buscando. Y entonces esta falta de indexación con esos términos hizo que se quedara un artículo o varios artículos fuera. ¿Me explico? Entonces, esa es una búsqueda precisa, ¿vale? Va a ser mucho más precisa, pero tiene ese nivel de riesgo, ¿vale? Ese nivel de riesgo nos puede llevar a tener un sesgo también, ¿vale? La otra búsqueda puede ser una búsqueda demasiado sensible, ¿vale? Y demasiado sensible es que va a meter todo, ¿vale? Veis aquí, ¿no? O sea, va a meter todas las características o todos los artículos de la ecuación. Entonces, son, por ejemplo, en fenómenos que no tienen un lenguaje controlado. En esos fenómenos donde no hay un lenguaje controlado y el autor utiliza términos y operadores booleanos expansores como el OR, lo más probable es que la búsqueda esté contaminada y entonces os va a pasar que en la búsqueda van a salir artículos que no tienen nada que ver. Entonces imaginaros la gente de ciencias sociales, ciencias del comportamiento, que estéis buscando, por ejemplo, algún fenómeno muy concreto como no sé, se me ocurre desigualdad de género, ¿vale? Entonces estáis buscando desigualdad de género y os aparece, no sé, una cuestión por allí relacionada ¿cómo se llama? Al COVID-19 o podéis meter ahí alguna cosa relacionada, por ejemplo, a enfermedades cardiovasculares.
Claro, no sé si veis como diríais, bueno, estoy buscando algo de relacionado a desigualdad de género y si me mete algo de enfermedades cardiovasculares es que no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, claro, es que la búsqueda es demasiado sensible y posiblemente ese artículo de enfermedades cardiovasculares esté hablando de alguna cuestión de diferencias entre hombres y mujeres, pero no tenga nada que ver con el objetivo de lo que estoy buscando en cuanto a desigualdad en ciencias sociales, ¿vale? Y lo mismo puede pasar, por ejemplo, en ciencias médicas, claro, es igual. Vamos a meter ahí como ciencias o todo el ámbito sanitario. Claro, tenéis la ventaja de que muchos de los fenómenos en el ámbito sanitario, sobre todo, claro, toda la gente que está de enfermería, por ejemplo, tenéis la ventaja de que la mayoría de los términos están indexados, ¿no? Para algunas problemáticas. Eso, claro, facilita un poco que la búsqueda sea mucho más precisa. Pero imaginaros que estáis trabajando sobre un tipo de, no sé, mucho más social, mucho más comunitario, que no necesariamente tenga un término indexado, ¿vale? Pues vais a hacer una búsqueda libre y en esa búsqueda libre os podéis encontrar que os aparece como cuestiones que no tienen nada que ver con el tema. Incluso dentro de la búsqueda controlada hay veces que se puede recuperar cosas que no tengan mucho que ver. Entonces, claro, ahí hablamos de que una búsqueda es demasiado sensible y poco precisa. ¿Qué es lo que buscamos? Un equilibrio ideal, ni muy sensible ni muy precisa. ¿Vale? Porque, claro, estamos hablando de que le dejamos cierta libertad al motor de búsqueda para que introduzca cosas que se asemejen, pero también le damos unas restricciones de no te pases de aquí porque si no me vas a empezar a dar un número excesivo de resultados en la recuperación de la búsqueda, ¿vale? Entonces, recordaros un poco esto. La búsqueda puede ser o muy sensible o demasiado preciso. Lo que buscamos es una búsqueda que mantenga un equilibrio. ¿Vale? Vale, pues hay algunas dudas que me habéis estado comentando con respecto a los truncamientos y sí que me gustaría, por ejemplo, aclararos como algunas cosas características de las búsquedas, ¿vale? Entonces voy a entrar a esta base, lo voy a hacer hoy que tenemos bases de datos, voy a intentar, ¿cómo se llama? Hacerlo desde diversas bases de datos e iros comentando cómo funciona todo esto, ¿vale? Hasta allí, ¿tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que queráis abordar? Creo que no. Sí me está quedando claro. Sí, vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, pues entonces vamos a ir con esto, ¿no? Los truncamientos. Si recordáis los truncamientos hablábamos de. ¿Esto qué es? Aceptar. Vale. Hay diversos tipos de truncamientos, ¿vale? Incluso podéis encontrar alguno más. Los más comunes son estos, ¿vale? Son las comillas, el dólar, la interrogación, el asterisco y los paréntesis. Las comillas, recordaros que sirve para palabras compuestas. Cuando utilizamos palabras compuestas, vamos a utilizar comillas para unificar una misma definición a dos palabras. ¿Vale? Entonces, os pregunto sobre esta palabra. Vais a dejarme por aquí un momentillo. A ver. Mm, un segundo. Vale. Por aquí. Voy a abrirme otra página adicional para poder ir haciendo este ejercicio. Em, a ver, yo no acostumbro mucho a hacer preguntas en realidad, pero em, mm, a ver, Yo tengo una pregunta. Buenas me gusta, tardes. me gusta más que Eh, preguntas a que yo haga preguntas.
Cuando estaba revisando esta semana lo de la ecuación de búsqueda, cuando uno entra a las especializadas, ¿no? A PubMed o a la, pareciera que la ecuación tiene que tener, em, es que no estoy segura, tiene que tener Lectura. más precisión, ¿no? Más. Porque, por ejemplo, en mi caso, que casi, que es sobre brecha de género y era lo que estaba buscando esta semana. Ujú. En PubMed me pasa lo que usted comentaba hace rato, en el ejemplo. Yo coloco la escala S y me trae las enfermedades cardiovasculares. Vale, sí, porque Ajá, puede ser una búsqueda muy sensible. Puede ser una búsqueda muy ajá. sensible. Entonces hay que afinar la búsqueda. Si es excesivamente sensible, es probable que la búsqueda tenga mucho ruido, ¿vale? Es lo que se conoce como Eh, búsqueda con mucho ruido. Entonces hay que afinar. ¿Tendrá algo que ver el orden en el que se No, no, no. presentan las palabras clave? No. Orden no tiene nada que ver. El Ok, orden, mayúsculas y minúsculas no tienen que ver. Es más bien con los operadores booleanos y los términos que se están utilizando. ok. ¿Vale? Chévere, gracias. Ujú. Mira, entonces con esta palabra, entonces yo pregunto, esta que ya la conocéis, ¿no? Esta palabra necesita, necesita las comillas. Está de aquí. O sea, ¿cuál sería lo correcto? ¿Esto o sin comillas? Decidme un poco, vosotros. ¿5 millas? Comillas, claro, sin comillas, exactamente. 5.000. Comillas, sí. Sí, sí, sí. O sea, esto parece una cosa, una cuestión muy, una cuestión muy, muy, vamos, básica, pero es realmente útil en el fondo, ¿vale? En el fondo, porque si, por ejemplo, no sé, imaginaros que queremos poner un tipo específico de hipertensión, ¿vale? No sé, mirad esta, ¿no? ¿Qué puede ser? Esta de aquí, ¿no? O esta de aquí que es mucho más conocida, ¿cómo se llama? Sistólica, ¿no? Hipertensión sistólica. Aquí, mirad, esta. ¿Qué pasa? Que si quiero que me busque específicamente hipertensión sistólica aislada, pues tendría que truncar la palabra. Entonces, como trunco, claro, aquí lo que me va a tomar es este concepto, ¿sí? Entonces, mirad, allí claro, busco y es específicamente, lo que me da es 3.484 resultados. Pero lo que quiero que recordéis es que si lo dejáis así, estáis cometiendo un error ahí. Porque el motor de búsqueda, aquí este número va a variar. Claro, este número sube. Pero esto no quiere decir que los resultados me esté capturando más resultados, no, sino que me está por un lado capturando aislado, sistólica y por otro lado hipertensión. Así que toma por defecto, me parece que toma el end aquí en la mitad, pero ya no me estaría buscando la definición de la palabra, ¿vale? Entonces imaginaros, no sé, que la definición de la palabra de este tipo de hipertensión, no sé, sabéis mejor vosotros que yo cuál es la definición, ¿no? Yo la tengo por aquí, dice hipertensión con presión arterial sistólica y diastólica, normal elevada. Es un subtipo común en los ancianos y está relacionado con la rigidez vascular y la acumulación de placa aterosclerótica, ¿vale? Es la definición que me va. Entonces, si yo quiero buscar esto, claro, tengo que truncar. Entonces, acordaros del truncamiento, siempre, truncamiento, primera regla. El segundo es el dólar. El dólar me permite diferentes variaciones de la palabra, por ejemplo, behavior, ¿no? Si utilizo esta de aquí, la variación, con el dólar me va a ver todas las variaciones de esta palabra. Acordaros de la palabra México, que este creo que es el ejemplo mucho más que habíamos puesto la vez anterior. Sí, no sé si algunos, dependiendo, se puede escribir con X o se puede escribir con J, pero si lo reemplazo con el signo de interrogación, me va a tomar todas las variaciones. ¿Vale? Vale, y ya el asterisco que me permite, bueno, esto no lo había dicho el asterisco, me puede permitir
me puede permitir variaciones aquí, o sea, a posteriori, pero también lo puedo utilizar como para prefijos, ¿vale? Entonces, mirad, por ejemplo, no sé, esta palabra igualdad. Si pongo igualdad y quiero escribir, no, aquí, mirad. Esta, ¿no? Vamos a poner igualdad. Claro, si pongo un prefijo para poner desigualdad, entonces no necesariamente todas las variaciones que estén como prefijos las puedo truncar con el asterisco, ¿vale? Y pues voy a poner el truncamiento en la parte inicial, ¿no? Como prefijo de la palabra. Que vais a ver el número, seguramente, son 444, va a ser menor al número ¿ves? Son 146, o sea que es un poco más del doble cuando lo trunco. ¿Por qué? Porque me está cogiendo todas las variaciones que hay como prefijo de la palabra. ¿Vale? Yo creo que esto es relevante de cara a la preparación de las ecuaciones de búsqueda. ¿Vale? Entonces, sí que hemos dedicado estos 25 primeros minutos del curso para un poco hacer un feedback de lo que hemos estado viendo y pues no sé, ya me decís si hasta aquí tenéis alguna duda, alguna pregunta, lo vais llevando al día, más o menos, cómo funciona el tema de las ecuaciones y todo lo que venimos hablando hasta ahora. Comentado un poco. Pues esta semana yo traté de hacerla, bueno, Fabi y yo tratamos de hacer la nuestra con los operadores que nos enseñaron Ujú. y cada vez que hacíamos una búsqueda, como que sí poníamos atención a cuáles eran lo mínimo como las primeras 4 páginas que nos aventaban para ver si sí era más o menos lo que estábamos buscando. Y si sentimos que llegamos a una que justo nos arrojaba artículos que sí nos hacían sentido, ¿no? Y, Mm. ajá. Sí, exactamente. Los resultados tienen que ser más precisos que sensibles, por lo general. O sea, tiene que recuperar más información, porque si estás recuperando mucho ruido, es que algo hay que ajustar en la ecuación. Algo no está resolviendo o algo no se está respondiendo en su totalidad desde la ecuación, ¿vale? Entonces es un criterio importante que lo debéis marcar. Vale, ¿y los demás? ¿Las demás y los demás? ¿Alguna cuestión hasta allí? Vale, pues si no me decís nada, pues voy a Sí, continuar sí con van a él. hablar, sí van a hablar, pero tienes que darles chance. ¿Ah, van a hablar? Si no habláis, yo continúo. No, pues en mi caso, por ejemplo, yo no tengo acceso a Scopus ni a las otras Sí, sí. bases de datos no especializadas, pero me fui por revista, por el índice de cada revista. Hacer las pruebas con, por ejemplo, las 5 revistas más importantes sobre el área de administración y gerencia. Y allí pegué la ecuación de búsqueda que había definido. Mm, Vale, no te preocupes, ahora te vamos a decir sobre las bases de datos abiertas, ¿vale? ok, Hoy vamos a hablar específicamente de bases de datos, entonces posiblemente hoy puedas aclarar un poco más y puedas entrar a algunas bases de datos abiertas, ¿vale? ok, gracias. En Vale, relación a lo que la compañera está preguntando y el sí. hecho que hace referencias a revistas, pudiéramos entender que lo mejor es, o no lo mejor, o lo más sensible es que utilicemos bases de datos y no revistas. Sí, pero ¿quieres que lo responda? Es María, está bien lo que preguntas, ¿vale? Sí, no, Pero esto me llamó la respondo atención, ahora, me adelanto o a sea, la me clase. llamó la atención lo que tú Sí, preguntaste. exacto, exacto. Y, ¿Ves?
déjame que avancemos un poco en las bases de datos Listo. y yo creo que lo vamos a aclarar. Va a ser mucho más fácil que ahora me enrollo explicando lo que esto, pero creo que después de la clase esta o de la, bueno, de la formación esta de bases de datos, creo que se va a responder tu pregunta. Entonces, y si no, nada, me lo dices y tal, y lo aclaro nuevamente. ¿Sí? Vale, pues vamos a empezar hoy. Entonces, empecemos con las bases de datos. Hoy, acordaros que igual, hasta ahora lo que hemos venido haciendo es todo el proceso de los objetivos, los criterios de elegibilidad, la pregunta picos o pecos o spider o lo que estéis haciendo. Hemos refinado criterios de inclusión y exclusión, la ecuación de búsqueda y esa ecuación de búsqueda tiene que ser aplicada en un motor de búsqueda. Entonces, para eso, lo que se ha hecho es, para que entendáis cómo funciona este flujograma, ¿vale? De las investigaciones. Bueno, esta es la propuesta de lo que trabajamos hoy, ¿vale? Igual voy a meter algunas bases de datos que son de acceso abierto, que no las tengo aquí en el programa porque no las acostumbro a dar, pero os voy a presentar, ¿vale? Mirad una cosa, para que entendáis cómo funciona el flujograma de las bases de datos bibliográficas, ¿vale? Las bases de datos bibliográficas se crean, se crean con el objetivo de agrupar, incorporar como un metadato de toda la información científica. Entonces, hay ámbitos del conocimiento o en otros lugares, dependiendo, se conocen áreas del conocimiento, ¿vale? Y luego esas áreas del conocimiento están especializadas en diferentes cuestiones más específicas, ¿no? O sea, imaginaros, ¿no? Como por ejemplo, un ejemplo muy general, está la ciencias de la salud, que sería el ámbito, después del ámbito está, no sé, un ámbito más específico, un ámbito o una especialidad ya. Eh, sí, creo que es un ámbito, ¿no? Vamos a ponerlo por allí, estaría la enfermería y la enfermería entre todas las tal especialidades que tenga tiene, ¿cómo se llama? Igual la UCI, ¿no? La unidad de cuidados intensivos. Pero luego en la unidad de cuidados intensivos tenéis pediatría específicamente. Entonces, son cuestiones específicas, ¿no? Lo que ha intentado lo que ha intentado la ciencia es pasar de un conocimiento global a un conocimiento mucho más específico. A nivel de ciencias de la salud es mucho más fácil verlo. No siempre pasa en las ciencias sociales, ¿vale? No siempre pasa en las ciencias sociales, pero por aquí que tenemos ¿cómo se llama? A la compañera Rosana, por ejemplo, en administración, algo muy parecido que pasar, ¿no? Está la gente de administración, luego la gente de administración pública, y dentro de la gente de administración pública, no sé, hay alguien encargado específicamente de nóminas o de talento humano, pero son cuestiones específicas, ¿vale? Entonces, eso lo que ha pretendido, por un lado, es positivo, por otro lado, tiene algunas desventajas, ¿vale? Lados positivos es que la gente somos especialistas en un tema concreto, en un tema específico, ¿vale? Entonces, la mayoría del conocimiento sobre un ámbito muy concreto lo vais a dominar. Desventajas, que es posible que eh, sobre otras áreas, pues la gente conozcamos muy poco, o sepamos muy poco, ¿vale? Entonces, en casos concretos, por ejemplo, mi especialidad es en violencia, pero es específicamente en violencia filioparental, ¿vale? Luego de eso, es que no sé si puedo hablar mucho más, ¿vale? Entonces, es una cuestión muy específica. Entonces, asimismo, imaginaros que cuando estáis haciendo una revisión sistemática, que se la cuenta muy rápido, aunque ya ves que tiene un poco de rollo la revisión sistemática, específicamente por eso, porque la revisión sistemática es hecha por expertos. Entonces, sería un riesgo que yo os diga como sí, vamos, la revisión sistemática la hace cualquier persona. O sea, una de las cuestiones
una de las cuestiones que desde, eh, eh, sí, desde la formación más conservadora de revisiones sistemáticas y metaanálisis, es que las revisiones tienen que ser hechas por expertos, ¿vale? O sea, por expertos en la temática. Es posible que las revisiones sistemáticas también sean el primer inicio de los estudios de una tesis doctoral, bueno, el trabajo de fin de máster por lo general no. Eh, yo creo que sería esa es una opinión, acordaros que está en la pirámide, en lo más bajo, pero creo que es un error que muchos trabajos de fin de grado se fundamenten en una revisión sistemática. ¿Por qué? Porque, claro, una revisión sistemática va donde el tutor o el asesor del trabajo de fin de grado y, bueno, una línea tal y se te ocurre tal, bueno, y tal, y la vas a hacer a una persona de grado, imaginaros, ¿no? Entonces lo vais a hacer en 3 meses. Es que eso no es posible. O sea, no es posible. Primero porque la persona que la va a hacer no va a ser una persona que tiene conocimiento en esa área temática y no es un experto. Caso contrario con la mayoría de quienes estáis en el curso, que tenéis como ya una línea definida, ¿vale? Una línea establecida de más o menos por dónde ir orientando vuestra investigación y entonces eso facilita, porque muchos de vosotros sois especialistas, profesores, investigadores de un área temática o de un ámbito del conocimiento específico, ¿vale? Entonces os va a facilitar mucho ese, ese campo. Em, esos campos específicos, ¿vale? Que se fundamentan en la investigación primaria en el caso de la mayoría de la gente que está aquí, con datos empíricos, ¿vale? Datos empíricos que pueden tener una naturaleza cuantitativa, cualitativa o incluso de simulación, ¿vale? Pero tiene alguna especie de de datos empíricos, ¿vale? O de información empírica, ¿vale? Pues esa información que procede de un ámbito del conocimiento específico, va a ser publicada, ¿vale? Va a ser publicada como estudio primario, que puede ser un artículo científico, puede ser una carta al editor, puede ser un informe técnico, puede ser un capítulo de libro, diversas variedades, ¿vale? De ese campo específico del conocimiento. Pues ese artículo científico, cuando se publica, vamos a poner el caso del artículo científico por ser el más común y por diferenciarse del otro tipo de literatura gris, em, pues ese artículo va a ser publicado en una revista especializada, ¿vale? Por lo general las revistas se dividen dependiendo las áreas, igual áreas del conocimiento, y luego están, por ejemplo, si tenéis, ¿no? Un área como ciencias sociales, vale, pues metéis ciencias sociales y luego vas a tener psicología, educación, administración, todo lo que pertenece a ciencias sociales, ¿vale? Si queréis ya poner algo como, por ejemplo, salud, vais a tener allí otras cuestiones mucho más específicas, ¿sí? Em, pues estas revistas especializadas van a estar indexadas a diversas bases de datos, ¿vale? En las diversas bases de datos o las bases de datos se clasifican o se caracterizan por dos cuestiones. Una, por ser repositorios de acceso abierto, ¿vale? Que no se necesita pagar una suscripción. Y los otros tipos son las bases de datos de suscripción. Entonces, para que tengáis una idea, ¿vale? Existen actualmente en el mundo dos grandes empresas, ¿vale? Dos grandes empresas, un poco monopolio de la ciencia, eso ya queda a vuestra opinión, ¿vale? Mm, la primera empresa se llama Clarivate, ¿vale? Todo a nivel de historia, pero es importante que lo conozcáis. Clarivate tiene diversos productos, ¿vale? Y dentro de uno de sus productos tiene una base de datos. La base de datos de Clarivate se llama Web of Science, que es la que me soléis ver por allí, que a veces la abro, la que estuve utilizando hace poco.
¿vale? Esa es la primera empresa. Entonces, para que os hagáis una idea, la suscripción por 36 meses en Clarivate, no sé si a todos los productos o no, pero al menos en España, suele costar para 36 meses cerca de 14,5 millones por año, ¿vale? Hay hay algunos países como por ejemplo Francia, que no es un dato confirmado, pero lo he leído hace muy poco. Claro, que lo que promulgan es igual la ciencia abierta. Entonces, claro, han dejado como de pagar estas costosas suscripciones para pasarse a ciencia abierta. Cuestiones. El, las bases de datos que manejan suscripción tienen también diversas ventajas con respecto a los motores de búsqueda, con respecto con respecto a los algoritmos de búsqueda. Perdonad, no sé si vosotros estáis escuchando un poco de ruido. Venus. No, no se ¿Se oye escucha No ruido. bien? se No, es que bueno, escucha. aquí No, estamos en la Semana Santa y, joder, es que me tienen retumbando. Perdonad. Que, que estoy Aquí entre no, aquí no que me llega. ¿tienes intento Aquí, concentrar, procesiones? que me intento concentrar, que está pasando la procesión La por procesión. aquí y me tienen los oídos reventados. Eso es un llamado, Luis. Eso es un llamado a la procesión. Así que perdonad si me veis un poco disperso, no es que esté disperso, sino que tengo la procesión pasando por aquí por la calle. Así que, así que perdonad. Vale, voy a intentar colocarme los auriculares y a ver si consigo, al menos hasta que, hasta que pasa la procesión, ¿vale? Eh, bien, em, entre las dos bases, o sea, las bases de acceso abierto y las bases de suscripción, claro, hay diferencias importantes. Entonces, las bases que tienen una suscripción, por lo general van a tener un algoritmo, un motor de búsqueda mucho más personalizado, utilizan la IA, te permite unas funcionalidades como por ejemplo clasificaciones de revistas, índices de revistas, en fin, diversas cosas, ¿vale? Que posiblemente las revistas de acceso abierto no las tengan, o tengan ciertas limitaciones, ¿vale? Lo cual es obvio. Sí, claro, si estás cobrando por un producto, pues la innovación y la mejora en las bases de datos tiene que ser visible, ¿vale? En todo caso, lo que nos debe importar un poco el objetivo de comentar esto de las bases de datos es que las bases de datos lo que hacen es agrupar literatura especializada, validada y actualizada sobre los diversos campos del conocimiento, ¿vale? La otra empresa, la otra grande empresa que igual creo que actualmente no sé quién la lleva, pero anteriormente la llevaba el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, pero me parece que ahora lo llevan los chinos, no estoy muy seguro. Esta empresa se llama el Sevier, que seguro que habéis visto el logo del Sevier por allí, y el Sevier tiene una base de datos que se llama Scopus, ¿vale? Esta base también es una base de datos de suscripción, pero que me parece que esta base permite un acceso limitado a pesar de no tener suscripción, ¿vale? Entonces eso lo tenéis que comprobar. ¿Qué pasa? Es que al permitir organizar toda la información de las áreas del conocimiento, permite ver una diversidad de la productividad científica de los campos específicos del conocimiento, ¿vale? Entonces, estas plataformas han permitido, por ejemplo, mejorar el nivel de investigación. Imaginaros, antes de los años 2000, me parece, o de los 90, igual me corregís allí un poco. Claro, la escasez de bases de datos o de información digitalizada
dificultaba el poder hacer cierto tipo de investigación. Y si recordáis lo que comentaba Javier el primer día, era tenerse que ir a Madrid, recoger todos los libros o todo lo que se había publicado y que había llegado a las bibliotecas a nivel de texto físico, de material físico, y luego estudiar a través de esto o investigar a través de esto, ¿vale? Actualmente las bases de datos han facilitado el poder recopilar, organizar y proporcionar un acceso a las publicaciones académicas, científicas, técnicas e incluso libros o conferencias, ¿vale? O sea, actualmente, claro, lo que se maneja en papel a nivel de revistas científicas es muy poco en realidad. O sea, yo creo que será menos del 5% las revistas que siguen emitiendo, al menos en España, que siguen emitiendo publicaciones en papel, ¿vale? Ojo, las bases de datos, a lo menos Web of Science y Web of Science al 100% no aloja artículos. O sea, no es un repositorio, no es un repositorio de artículos de la revista. Lo que indexa es la información de las revistas, ¿vale? Que es distinto a, por ejemplo, a las revistas de la APA, como SICINFO o SICARTICLES, que esos alojan artículos, ¿vale? Entonces, en muchas bases de datos, como por ejemplo SICINFO, se puede encontrar artículos dentro de la misma base de datos. En algunos casos pasa lo mismo con el Sevier, que el Sevier aloja algunos artículos propios de sus colecciones o de sus revistas, ¿vale? Web of Science no tiene revistas. Web of Science solo es una base o es un producto de Clarivate que gestiona la indexación de revistas y de los artículos que contienen esas revistas, ¿vale? No sé si conseguí explicarme un poco con esto. ¿Sí? ¿Vais bien hasta aquí? ¿Me estáis siguiendo? Sí, 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 va bien. Vale, vale, pues si me estáis siguiendo, pues vamos por aquí. Entonces, funcionalidades. Facilitan la búsqueda de información, se puede hacer un análisis de cita, hay una cobertura multidisciplinar. En el caso de Web of Science, tiene unos criterios de indexación rígidos. Por ejemplo, para que tengáis una idea, cuando una revista quiere ingresar o quiere ser indexada en Web of Science, tiene que cumplir 24 criterios de calidad. Esos 24 criterios son, por ejemplo, la revisión por pares, cuál es la formación o la especialización de los editores, todo lo que tenga que ver con buenas prácticas científicas. ¿Vale? Entonces, todas estas buenas prácticas científicas son 24 en Clarivate. Pasa a una oficina que más o menos suele tardar como unos 6 8 meses. Esto lo digo porque estuve en una capacitación presencial la semana anterior en Madrid y justo nosotros en Oviedo queremos meter un par de revistas a Web of Science, entonces estoy un poco enterándome de cómo hacer esto. Entonces tarda más o menos como unos 6 8 meses en que ellos puedan verificar que cumple unos 24 criterios de calidad. Una vez que la revista en Web of Science ha cumplido sus 24 criterios de calidad, entra a la revista, entra como una revista emerging. Las revistas emerging son las revistas que llevan menos de 5 años en JCR, que JCR es un indicador de calidad de Web of Science, que lo conocéis como el Journal Citation Reports. Este indicador, ¿vale? Se va a calcular con el número de citas que recibe un artículo dividido para el tiempo, ¿vale? Que lo vamos a ver un poco más adelante también. Vale, pues si lleva menos de 5 años, va a ser una revista emerging, pero sigue siendo JCR. Una vez que pasa los 5 años, ¿vale? Deja de ser emerging y pasa a formar parte del área del conocimiento, una revista ESCI, una revista, bueno, dependiendo el área en el que esté, ¿vale? Bien. Sí, en los cinco años la revista tiene malas prácticas, es muy probable que la revista la echen de JCR, ¿vale?
Igual, no porque ha pasado o ha dejado de ser Emerging y se ha consolidado como una revista JCR, la blinda de que no la puedan sacar. Por ejemplo, hay una revista que se llama Comunicar, que fue una revista de alto impacto española. Luego la revista fue vendida bueno, no sé, fue vendida a los chinos la operaban perdonad que me refiera a los chinos, bueno, por nacionalidad, pero ellos la operaban desde Reino Unido y en fin. Lo que les interesaba era una cuestión un poco más relacionada con el pago de APCs, ¿vale? Entonces, claro, los ingresos que recibía la revista eran significativamente más altos a cuando la revista era gestionada por otras personas, ¿vale? Pues esto levantó sospechas de JCR, perdona, de Clarivate. Se interviene la revista, ¿vale? Se comprueba que hay diferentes prácticas no éticas en cuanto a los criterios de calidad que sigue Clarivate y se saca la revista, ¿vale? Creo que era la revista número 2 del mundo en cuestiones de comunicación. Entonces, para que tengáis una idea de cómo es de rigurosa al menos Web of Science, ¿vale? Scopus, no, no, yo no tengo mucho conocimiento, no tengo mucha formación de Scopus, pero entiendo que sigue los principios igual de calidad, de seguimiento, de ver la calidad de las revistas. Y ojo, que calidad no significa que la tendencia antes era otra, ahora la tendencia va cambiando, ¿vale? No significa que una revista que no tenga citas o que no tenga muchas citas en comparación a otra de su misma área del conocimiento, sea una revista que no tiene calidad. No, los criterios son otra cosa al número de citas, ¿vale? Las citas lo que te van a proporcionar es un posicionamiento que va a venir marcado por algo que se conoce como los cuartiles, ¿vale? Que los cuartiles provienen en cambio de los percentiles, ¿vale? Y entonces, si tenemos el ejemplo más fácil de verlo es imaginaros que tenéis 100 revistas. 100 revistas en enfermería pediátrica. Solo enfermería pediátrica, ¿vale? Eso es una cuestión muy, muy concreta, muy específica, tal. Y solo van a entrar las revistas de enfermería y que son de enfermería pediátrica. Vale, pues de esas 100 revistas vamos a dividir las 25 primeras revistas que han recibido más citas en los 2 últimos años. Ese 25%, las 25% van a pasar a formar parte del cuartil uno, ¿vale? O sea, van a estar en un percentil que no necesariamente va de 0 a 100, porque va a depender del número de revistas que tenga, pero van a estar, en este caso muy concreto, van a estar dentro de las 25 primeras. Así que su percentil va a ser de 0 a 25 y por lo tanto van a estar en el cuartil uno. Vale, pues desde el número 26 al número 50, las revistas van a estar en el siguiente cuartil. ¿Vale? Es otro percentil y van a estar en el cuartil 2. Y ya pasaría al cuartil 3 y al cuartil 4 bajo la misma lógica. ¿Vale? Pues con esto, en las bases de datos, lo que se puede hacer es un análisis bibliométrico. Se puede hacer un análisis bibliométrico por revistas, por autores, y también se puede seguir las tendencias, que eso es una cosa importante de las bases de datos, que podemos seguir tendencias, ¿vale? Entonces, a ver qué encontramos por aquí. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, algunas bases de datos y no confundáis las empresas que gestionan las bases de datos con las bases de datos. Y tampoco penséis que bases de datos como Web of Science alojan artículos o que son las que gestionan revistas. Por lo general, las bases de datos no tienen revistas, ¿vale? O al menos hablo concretamente en el caso de Web of Science, ¿vale? No hay ninguna revista que sea de Clarivate, ¿vale? Em, Tengo ve- una duda. sí, Buenas tardes. Yo quisiera saber, por ejemplo, hasta qué fecha
se hace la actualización de la cobertura de las revistas. Porque, por ejemplo, yo he hecho una búsqueda en el tema jurídico y me he dado cuenta de que algunas revistas se han quedado con cobertura hasta el 2024 y otras hasta el 2025. Hay otras que ya están 2026. Sin embargo, yo no sé, por ejemplo, porque ya vamos en marzo, o sea, si es que esto es automático, por ejemplo, se cambia de año y al enero del siguiente año ya tiene que aparecer la cobertura 2026, porque además en las revistas, cuando uno ingresa a revisar, eh, se puede percatar que todavía siguen manteniendo la indexación en Scopus. Entonces, no sé si eso es para cubrir a los artículos que, pues, obviamente estaban considerados hasta el año que estaban cubiertos en Scopus o no. Vale. Entonces, ahí me surge una duda porque yo sí veo que la cobertura en el caso de las revistas de derecho, que ya de por sí eran pocas, ahora prácticamente creo que No te ha preocupes, quedado ahora te aclaramos. una 2020. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a, Venus, si quieres tú preparar lo de Scopus, y yo voy a comentar lo de Clarivate, que es lo que yo controlo, Ajá. porque creo que te refieres a, Natalia, creo que te refieres a Scopus, ¿no? Scopus. Sí, Sí. Scopus lo hace anualmente en el mes de mayo, van cambiando los sistemas de indexación y es por lo que dijo Luis. Las revistas dejan de cumplir los criterios y van saliendo entonces del listado del sistema de indexación. En Scopus propiamente funciona así. y ya, Venus, entonces, En algunas oportunidades cubre hasta 2 años, 3 años, otras veces es anual. Pero sí es lo como tú lo dices, Natalia. Hay un periodo en que ellas pueden salir, ya entonces, dejan de ser cubiertas por el y- sistema de indexación. y yo lo que estoy entonces entendiendo es que los que estaban cubiertas hasta el año 2024, esas sí definitivamente ya estarían fuera de cobertura. Y las que estuvieron con 2025, habría que esperar a mayo para ver si se mantienen o ya no cambia su situación. Sí, exactamente. Ok, muchas gracias. Mm, Entonces, yo os comento la de Web of Science, ¿vale? Y luego si Venus quiere comentar un poco más de Scopus, yo no controlo mucho Scopus, pero a ver, vale, vamos a ver. Entonces, podéis hacer todos este ejercicio, porque este JC, a ver, JCR es de acceso libre, ¿vale? Y si no, me decís si no. Pero JCR os va a dejar acceder sin tener ninguna suscripción. Entonces, entráis desde aquí a la plataforma y, a ver, esperad, es que esto me está dando me está dando aquí. Voy a entrar desde un incógnito por aquí, por esta mismo, pero voy a intentar ingresar con un incógnito, ¿vale? JCR me parece que, si no me confirmáis, si nos deja entrar. Pero J, mirad, es que me tiene logueado. Sí, Intentad todo el mundo entrar a JCR, tal cual. Creo que os deja entrar, ¿no? no, no, si no Si estamos, me podéis o sea, te no os dejan deja. entrar y hacer un perfil porque sí, 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 estuvimos sí, haciendo creo la que prueba ayer, pero no, no te deja ver las revistas, no te ah, deja no ver nada de eso. deja ver la revista. Dejaba ver las revistas. Bueno, vale, yo igual os voy a mostrar porque aquí hay personas que sí tenéis, sí tenéis acceso a JCR, ¿vale? Yo os voy a mostrar con ese sentido y luego vemos para las, ¿cómo se llama? Para las revistas de Scopus y luego pasamos a las revistas de Latindex, ¿vale? Entonces hacemos como esas tres modalidades para que nadie se quede, para que nadie se quede fuera, ¿vale? Pero esta parte me parece importante que la sepáis porque es la tendencia actual, ¿vale? Que eso no quiere decir que luego en el mundo volátil que vivimos igual esto pueda cambiar, pero actualmente es cómo se miden los indicadores de impacto de una revista, ¿vale? Entonces, mirad, ahora lo que acabo de entrar es a Clarivate, ¿vale? Y dentro de Clarivate
entrado a un servicio que se llama, o sí, que se llama Journal Citation Reports, que era lo que os estaba comentando, ¿no? Entonces, aquí este es el JCR, que suele ser conocido. Entonces, dentro de aquí yo tengo diversas opciones, como por ejemplo, puedo buscar por revistas, por categorías o por publicaciones, ¿vale? Y luego también puedo buscar por países. Entonces, vamos a poner ya que estábamos por aquí con el caso de derecho, ¿vale? Vamos a intentar buscar eso, estaría en ciencias sociales, mirad por aquí, vamos a ver si podemos llegar a una revista de, mirad, entonces por aquí, ¿no? Podemos llegar a una revista de leyes, por ejemplo, y vamos a ver esta revista, ¿vale? Entonces entramos así, ¿no? Así, por ejemplo, he llegado a esta revista de multidisciplinar y de ciencias sociales, y bueno, es una revista de leyes, ¿no? Vale, pues voy a ingresar a esta revista, perdón, voy a ingresar a esta categoría, y dentro de esta categoría, dentro de la categoría de leyes, tengo 444 revistas, ¿vale? Entonces, aquí, todas estas revistas, veis aquí que va a ser la edición ESCI, ¿vale? Es decir, tengo la mayoría de las en ESCI y en ESI y muy pocas en Emerging, ¿vale? Pues aquí ya puedo ir viendo como más o menos a ver no sé, qué me interesa de... Vamos a ver esta de aquí, que además esta me la conozco un poco. La Journal of Psychology Legal Context, ¿vale? Y esta es una revista de aquí de España. Y vamos a irla analizando, ¿vale? Entonces, mirad, aquí tiene, por ejemplo, un código, bueno, el nombre de la revista. Aquí tiene las fechas, ¿vale? Todas las fechas de indexación en el JCR. Por lo general, las revistas, creo que las más antiguas están indexadas desde 1992 o 2002. Estoy dudando si es 92 o 2002. Em, creo que es creo que es hacia el año 2002 que se indexan, ¿vale? Algunas revistas del 90 también se indexaron, pero anteriormente creo que no estaban, ¿vale? Bueno, pero con todo aquí tenéis el año, tenéis el nombre. Aquí es la edición en la que está, que era lo que estaba comentando. Si puede ser, por ejemplo, una revista de ciencias sociales, una revista dependiendo como la categoría en la que esté, ¿vale? Tenéis aquí una abreviatura. Aquí os va a decir el país que lleva la revista, el primer año en el que entró en JCR. Bueno, pone aquí un poco quién la lleva y la dirección, ¿no? Y pues bueno, eso un poco. Y la frecuencia que tiene de número, en este caso tiene 2 números por año. Bien. Vale, y vámonos por aquí. Entonces, este es el cálculo del Journal Citation Impact Factor. Journal Impact Factor, el GIF. Este valor no es recomendable utilizarlo, ¿vale? Porque este no está estandarizado. Entonces, si comparáis, por ejemplo, este valor, que este se calcula, aquí está la fórmula, ¿no? Se calcula por el número de citas del año 2000, del año anterior al año, por ejemplo, en este caso sería 2023 más 2024, ¿vale? Y se divide para el número de publicaciones que hace la revista. Eso le da un GIF. Este no es recomendable utilizarlo porque no es un índice estandarizado. Entonces, claro, si comparáis, por ejemplo, este con otra revista como, por ejemplo, de biología, posiblemente se va a situar muy mal la revista aquí. Entonces, este es un indicador que no es recomendable utilizarlo, ¿vale? Yo os voy a decir el indicador que es recomendable utilizarlo. Vale, bueno, aquí tenéis nada, un gráfico que lo que indica son más o menos los percentiles que va teniendo por año, ¿vale? Y era lo que decías, Natalia, en JCR funciona de la siguiente manera. Ahora se ha calculado, siempre va un año atrás. Me imagino que en Scopus el Sevier hace algo parecido. Siempre va un año retrasado. Es decir, ahora está calculado el índice o el factor de impacto del año 2024. A junio de 2026, a finales de junio de 2026, en JCR tendremos el índice de impacto del año 2025.
y a 2027 tendremos del año 2026. Pero siempre se calcula, siempre va retrasado un año, ¿vale? ¿Por qué? Porque no podemos ir calculando o no puede, o bueno, lo que hace JCR es que no puede calcular por meses, ¿vale? Porque no vas a ver la estabilidad de una revista, sí, de una revista, porque puede ser que una revista reciba durante 3 meses muchas citas, pero después deje de recibir citas. ¿Vale? Entonces, para ver la solidez de esta revista, lo que hacen es calcular este de aquí que os dije que no se utiliza, lo calculan con 2 años, es decir, 2023 y 2024. Es lo que le va a dar el índice de impacto actual. ¿Sí? Con eso miran si la revista está siendo sólida o no está siendo sólida en una temática, ¿vale? Voy a bajarme un poco por aquí para explicaros un poco cómo funciona esto. Bueno, estas son unas métricas que funcionan mucho más para los editores y todo esto, así que me los voy a pasar un poco, ¿vale? Entonces aquí tenéis esta revista, por ejemplo, en leyes, que en leyes habíamos visto que hay 444 revistas. Es verdad que en comparación depende con quién te compares, pues es que ¿cómo se llama? Clarivate lo que impulsa es que se comparen entre áreas del conocimiento. O sea, que no puedes compararte, por ejemplo, con biología o con, ¿cómo se llama? Con ciencias de la información, de la comunicación, esto, que publican mucho más, mucho más seguido, o sus publicaciones son, claro, son mucho más instantáneas en comparación a ciencias sociales. Entonces, no puedes compararte, depende con quién te compares, claro, tienes muchas o tienes pocas, pero bueno, en este caso concreto, imaginaros que en leyes hay 444 revistas indexadas en JCR y esta revista es la revista número uno, ¿vale? Claro, como es la revista número uno, está en el percentil 99, que era lo que estabais viendo en la parte de acá, ¿vale? Pues que esta revista se sitúa en la parte más alta, ¿vale? Porque en un percentil normalizado, va a estar en el percentil 99, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que lo que utilizamos como índice normalizado para ver, vamos a utilizar el percentil, ¿vale? El percentil es lo que se utiliza para mirar cuáles son las 25 primeras revistas de estas 444 que se van a situar en el cuartil uno, ¿vale? En adelante se situará en el cuartil 2 o el cuartil 3. Pero además una cosa, esta revista tiene diversas áreas, o sea, se va a comparar con los artículos de leyes, en donde es la número uno, pero también se va a comparar con las revistas de psicología y con las revistas multidisciplinares, ¿vale? Entonces, las revistas de psicología y las revistas multidisciplinares, mirad que aquí ya ocupa otro puesto, ocupa el puesto 16. Revistas de psicología y multidisciplinares hay 223, ¿vale? De esas 223, esta está en el número 16, sigue estando en el cuartil uno, pero su percentil es de punto 93. Es decir, ya no es la revista número uno. Claro, lo que vemos es el año 2023 y 2024, por lo que os explicaba, por la solidez de la revista. Entonces podemos ver, imaginaros que hay revistas que dan un salto, ¿no? Están aquí en cuartil 4 y al año siguiente, a 2024, han subido a cuartil uno, lo cual es imposible. Entonces ya Clarivate va a sospechar de una mala práctica editorial, que por lo tanto la revista va a estar intervenida. Intervienen en la revista y miran qué ha pasado, porque no es fácil que una revista suba de cuartil 4 a cuartil uno. Es una cosa que lleva muchos años de trabajo editorial, ¿vale? Bien. El siguiente índice, o el índice que ahora está promocionando Clarivate, es el JCI. Este índice sirve para ciencias sociales. Es menormente utilizado, pero las agencias lo están empezando a utilizar, ¿vale? Este es un índice normalizado que se calcula de 0 a 1. Perdón, se calcula con una mediana de 1. Lo tenemos aquí. Mirad, es este de aquí. Ah, aquí está, JCI. ¿Vale? Entonces,
tiene una mediana de uno, ¿vale? Y se lee muy rápido esto. Si la revista pasa de uno, es una revista sólida. ¿Vale? Entonces vais viendo vosotros por aquí. 5 5 7 7. Claro, es que esta es una revista totalmente sólida. Si la comparamos incluso desde el año 2020 y si queremos compararla un poco más atrás, pues vemos los años y vemos que es una revista totalmente sólida. ¿Vale? Pero puede haber revistas que dan un pico y un año la vamos a encontrar en el JCR, en el percentil cuartil uno y el año anterior estaba en el cuartil 4 cuartil 3. Entonces, posiblemente esa no es una revista muy sólida si su JCI no es mayor a uno. Posibilidades, el año siguiente seguramente va a caer. ¿Vale? O puede ser intervenido, no lo sabemos, no lo sabemos. ¿Vale? Estas son posibilidades, pero que pueden pasar. Entonces, lo que hay que ver es igual, que una revista sea sólida. ¿Vale? Sea sólida y el JCI lo que hace es comparar por categorías específicas. O sea, solo compara por categorías. Entonces, con eso lo que ha hecho, y me ha gustado mucho el ejemplo que ha puesto la formadora de Clarivate en España el año anterior. Me lo tomaré para explicaros coloquialmente cómo funciona esto de las comparaciones. Entonces, claro, imaginaros la altura de una persona. Si a esa persona la comparáis con personas de la altura de su misma familia, posiblemente, claro, pueda situarse dentro de un cuartil muy parecido. Pero si a esa persona la comparáis, no sé, con personas que tienen una característica de tener una talla muy elevada, claro, hay esa desigualdad en la comparación. Entonces, lo que está promulgando JCI es que las comparaciones se hagan solamente entre áreas específicas para que no exista esa desigualdad cuando se hace una comparación, ¿vale? Vale, pues yo creo que algo muy parecido aquí, más cosas que podéis ver podéis ver las revistas que citan a esta revista. Por ejemplo, veis que aquí a la revista también se cita, pero eso en un porcentaje, son un 10% en realidad. Vale, y luego tiene una diversidad de revistas que citan a esta revista, ¿vale? Tenéis aquí, por ejemplo, los países. Quienes tenéis acceso a Web of Science, por ejemplo, la gente que está de la Universidad de Oviedo y también de México, que sé que lo tenéis, podéis aprovechar para ir mirando por aquí. Em, Mirad, tenéis aquí las universidades que publican en esta revista, ¿vale? Y tenéis también los países que más publican en esta revista, ¿vale? Y ya estos son otros indicadores adicionales que, bueno, son de utilidad para un trabajo editorial mucho más, son métricas complejas estas. Vale, bueno, yo creo que con esto de Clarivate, lo de las revistas, lo puedo explicar, no sé si conseguí transmitir un poco cómo funciona y ya te doy ahora paso, Venus, para que puedas comentar. Mirad aquí solo cierro con esto, mirad aquí las categorías, por ejemplo, que podéis, aquí se agrupan 254 categorías, ¿vale? 254 categorías que bueno, se pueden ir mirando aquí el número de categorías que vamos a tener, por ejemplo, aquí, y el número de revistas, ¿vale? En total, esto ya voy a explicaros más adelante que el Journal Citation Reports depende de una colección principal que, bueno, se llama la Core Collection y que la Core Collection, por ejemplo, tiene indexado actualmente como 22.454 revistas. ¿Vale? Entonces, es más o menos como, esto es una inmersión así muy, muy rápida, como para contaros, pero aquí podéis, por ejemplo, mirar también por países y podéis ir mirando, por ejemplo, los países que tienen revistas indexadas en Web of Science, ¿vale? Mm. Em, Vale, podría quedarme hablando mucho tiempo de esto, pero mejor dejo un momentillo a Venus para que nos cuente lo de si quiere comentar algo adicional o algo del JC, ¿cómo se llama? De Scopus, y luego continúo yo con las bases de datos, que ahora no sé Luis, compartir. Sí, Natalia. sí, muy claro, gracias. Solo una última inquietud. Entiendo que por el precio,
Esta base de datos se vende solamente a las universidades, no hay posibilidad de adquirir suscripciones individuales. Mira, eso no lo sé en realidad, cómo funcionan las suscripciones individuales. Lo único que sé es que, por ejemplo, te hablo de cómo funciona en España. España tiene un organismo que se llama FECID, ¿vale? Entonces, FECID es quien organiza, quien regula todo el tema de investigaciones y de formación y todo el tema de las universidades. Entonces, FECID, al ser un departamento, gestiona las licencias, las suscripciones para todas las universidades e institutos de investigación en España. Entonces, paga una sola suscripción como por 3 años seguidos, por lo general, y las universidades tenemos acceso. En el caso de suscripciones individuales, yo no sé cómo funciona, pero seguro que lo explica dentro de la misma página de Clarivate. ¿Vale? O sea, no tengo una respuesta muy acertada para lo que me preguntas. Lo siento. De Web of Science, yo sé que uno puede pagar una suscripción para el perfil y te da alguna posibilidad. Por ejemplo, de manejar que si ellos tienen su propio gestor de referencia, no recuerdo ahorita cuál es el nombre del gestor de referencia de Clarivate. A través de ellos se pueden obtener algunos recursos, pero no es muy costoso hacer la suscripción para la base de datos. Eso debe más bien eh, pagarlo una universidad, una institución. No es, no, es muy costoso como para que uno de forma individual llegue a la base de datos. Quería mostrarle un poquito la parte de Scopus funciona diferente porque ellos sí hacen como una, tienen como un sistema de indexación más estratégico que amplía la cobertura de las revistas dependiendo de cómo, de la integridad, de cómo se ha llevado la revista durante el tiempo que se lee el periodo de indexación, ¿no? Al igual que Web of Science, fíjense que Scopus, esta es la parte, siempre nos colocamos en fuentes, que es la parte donde podemos ubicar las revistas. Se pueden ubicar por áreas, por títulos, por publisher, que es digamos, como la editorial y el ISSN, ¿no? ¿Qué nos ofrece? Nos ofrece número de citaciones, nos ofrece el cuartil, pero es un poco más manual, no lo proyecta así automáticamente como la Web of Science, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si aquí lo hacemos por área, tenemos que mirarlas, irlas revisando poco a poco para ver cuáles son las revistas que tenemos aquí, ¿no? Y lo bueno de Scopus, al igual que Web of Science, que como que abarca todas las áreas de conocimiento. Es muy amplia para hacer estas búsquedas. Vamos a buscar aquí en la parte de multidisciplinaria y vamos a ver algunas revistas por ejemplo, esta que está acá, de innovación, de ciencia, trae la información de la revista y fíjense que esta tiene cobertura hasta el año 2026. Es una revista que está funcionando desde el año 80, ¿sí? Le dan la información de la citación en base a al último cálculo que fue en 2024. Le da cómo está posicionada la revista dentro del percentil de su área. Fíjense que esta está en la número 3 y aquí ofrece otras métricas que les pueden ayudar a observar cómo se está posicionando la revista en ese momento. ¿Cuál es la posición en SJR? Es el sistema de medición de acá.
Y bueno, eso era lo que más o menos quería comentarles, que a Venus, diferencia, disculpa, ajá, ¿y el cuartil no nos da de las revistas aquí en Scopus? sí, aquí te lo puedes colocar, por ejemplo, si tú quieres ver es el cuartil el cuartil Q1, solo quieres ver Q1 de esta temática, ¿no? Entonces lo aplicas manual al lado izquierdo de la pantalla, le dices aplicar y ella te va a sacar solamente las revistas que están en Q1 de este sistema. ¿Ven? Tienes que hacerlo manualmente, no te lo da así como Web of Science. Y de esa, pues entonces yo puedo seleccionar, vamos a seleccionar las últimas de Q1 para ver cómo están las métricas de ellas. Las podemos revisar aquí, fíjense, era lo que les decía, tiene una cobertura de indexación estratégica. Hacen la evaluación de un periodo y dependiendo del desempeño editorial de la revista, Scopus puede decidir si darle indexación que la cubre hasta el año 2026. Es completamente diferente a Web of Science. Sin embargo, el score de citaciones sí está calculado hasta el año 2024. Y en mayo del 2025, del 2026, se hace el cálculo de las citaciones por año del año anterior. Es el mismo sistema. No sé si con esto he aclarado algunas dudas en relación a la cobertura de las revistas en los sistemas de indexación. Web of Science es lo máximo. Luego viene el sistema de Scopus. Ujú. Igualmente que el Web of Science, la institución debe estar como adscrita para poder entonces hacer la revisión de todos estos sistemas, para poder observar el perfil de calidad de la revista y sus cuartiles, cómo está ubicada en los cuartiles. No sé si hay preguntas, comentarios. Una vez que obtengo la revista específica que yo deseo, voy y busco directamente ya en la web a la revista y Sí, comienzo a abrirla para mirar la normativa de autores. exacto. Ellas tienen un apartado, como te mostré, aquí en Fuentes. Hay una parte que puede ser subárea, título o incluso el ISSN. Aquí, por ejemplo, si te sabes el nombre de la revista, eh, lo único que haces es colocarlo, ¿no? Te sale y la encuentras. Aquí está, si yo quiero ver si la revista en qué cuartil está, lo aplico y esta revista está en Q1. Generalmente las revistas que son, por ejemplo, supongamos que aquí hay revistas de Q2, esas son en Web of Science, más o menos son como una Q3, más o menos. Siempre tienen un nivel un poquito más bajo en Web of Science. No sé si hay más preguntas sobre el sistema Scopus. Bien, bien todo. ¿Queréis que continuemos? Por mí estaría bien. Vale, vale, estupendo. A ver, esto ya es un inicio, ya es una introducción a una bibliometría. ¿Vale? Y es una introducción a una bibliometría, tanto eh, desde el JCR, que era lo que estábamos viendo, esto ya os puede permitir hacer una bibliometría, ¿vale? Tal vez una bibliometría muy rápida. Aquí en JCR, bueno, no voy a profundizar, pero aquí tenéis una cosa que se llama los Essential Science Indicators, que es una plataforma altamente potente sobre metadatos, ¿vale? Entonces, esta plataforma se utiliza para hacer
eh, para hacer, ¿cómo se llama? Bibliometrías, ¿vale? Entonces puede comparar, por ejemplo, reportes por instituciones y tal. No voy a profundizar mucho en esto porque no tenéis la mayoría acceso a este, ¿vale? Pero sí me gustaría comentaros una muy rápida para bibliometría, que esta seguro que la tenéis, que es el S-Sival. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que tenéis es en Scopus, esta podéis entrar desde Scopus y aquí se pueden hacer diferentes comparaciones. Igual, se puede comparar entre grupos, se puede comparar entre instituciones, por ejemplo. Se puede mirar, por ejemplo, aquí no sé, las universidades las universidades de algunos países que específicamente, por ejemplo, vamos a poner España y si no está con la E, está con la S. Y vamos a compararlo por aquí a ver qué tenemos. Mirad. No, entonces lo tenemos por aquí. Y claro, lo que nos va a salir es todas las universidades y todas las agencias de investigación que están indexadas para España, ¿vale? Y de aquí podemos, por ejemplo, yo igual no lo controlo en su totalidad, pero por ejemplo podemos ingresar a ver si me deja. Podemos ingresar ¿Dónde está? Aquí. Aquí. A ver, esperad un momento que vamos a mirar por aquí, por instituciones. Vamos a poner, por ejemplo, una institución por país. Eh, Uy, creo que me pasé ahora. Aquí. Sí, mirad, ¿no? Estamos por aquí, entonces vamos a buscar una universidad. Por ejemplo. Estas no me suena que son de España, que he puesto por aquí. Sí, a ver. Andalucía. Vale, vamos a ver aquí, por ejemplo, alguna que me interese, pero no me... A ver si lo acabo de hacer ahora, pero no me deja. A ver, esperad un momento. Aquí, explorar, sí, aquí explorar, y entonces aquí, por ejemplo, he seleccionado la Universidad de Oviedo, ¿vale? Y aquí podéis, por ejemplo, comparar igual por áreas, ¿vale? Se puede comparar por áreas, y si quiero, por ejemplo, comparar incluso por años o depende, ¿no? Y aquí tengo algunos indicadores que me pueden servir. Mirad, aquí tengo como las áreas. Estos indicadores igual, sé que son bastante complicados, pero os puede servir como para tener una idea, o la gente que hace una bibliometría, por ejemplo, esto es bastante útil, ¿vale? Porque podéis, por ejemplo, mirad, si comparáis por aquí, comparáis la universidad, no sé, bueno, me he metido a Universidad de Sao Paulo, por ejemplo. Me metéis por aquí y, bueno, va a demorarse un poco en cargar y está por aquí, ¿no? Y tenéis igual las áreas, tenéis más o menos. Entonces, bueno, lo que podéis buscar aquí es, por ejemplo, quién está liderando las investigaciones, las temáticas específicamente, ¿no? Se puede buscar por investigadores, por instituciones, por países. Podéis buscar, por ejemplo, igual por países, los países que están liderando como eh, los campos temáticos o las áreas del conocimiento. Y bueno, tenéis aquí esta herramienta. No vamos a profundizar en su totalidad porque esto ameritaría una, una clase completa, igual que lo que comentabas, no sé si Natalia o quien hacía la pregunta de las revistas, pero porque eso un curso nos abarcaría muchísimo tiempo. Vale, entonces, vale, retomando hemos visto, ¿no? Hago un recuento de lo que hemos visto. Hemos visto cómo funcionan los indicadores de las revistas para su clasificación, tanto en Scopus, que el indicador es el SC-SIMAGO, SJR, y hemos visto en Clarivate el JCR, el Journal Citation Reports. Esto
se calcula sobre las revistas, ¿vale? Ahora, sí, claro, os preguntáis más o menos cuando quiero, ¿no? Como que, ya os digo, esto sería, nos daría como para hacer un curso totalmente, un curso completo, pero si os preguntáis, ¿no? ¿Cómo llego a la revista en la que quiero publicar mi revisión sistemática? Claro, lo suyo es llegar a la revista de dos formas. La primera, como os hemos indicado, entro desde el JCR y voy a investigar la revista, ¿vale? Si veis, por ejemplo, mis revistas favoritas, ¿no? No, mirad, aquí las tengo clasificadas por áreas, ¿vale? Mirad, están clasificadas por áreas. Pues en cada una de estas áreas tengo algunas revistas que son las revistas que tengo proyectado, que las he visto para los temas que yo trabajo. Vais a Scopus y vais a mirar em, cuáles son las revistas en las que posiblemente podéis o tenéis intereses en trabajar, ¿vale? Vale, pues una vez que vemos la revista, hacemos todo el análisis de lo que hemos hecho, del el factor de impacto, la solidez de la revista, ver si se adapta a los objetivos que tengo en la investigación y muchas otras cosas, ¿vale? Ojo, lo que os decía, eh, hasta hace pocos meses, claro, las mejores, a ver, ¿cómo os explico? La calidad tenía una visión relacionada al cuartil. Actualmente